Ver a estas personas que hoy escuchamos entregadas 100% a la obra por los pueblos no alcanzados, por aquellos que nunca han escuchado. Qué lindo ver que Dios sigue levantando, que Dios sigue acompañando, que Dios sigue fortaleciendo a esta gente. Qué lindo que tengamos ejemplos aquí en Argentina de misioneros que responden ese llamado y salen a hacer lo que Dios les ha mandado a hacer. La palabra de Dios siempre nos está desafiando a escuchar a Dios y a obedecer a Dios. La vida cristiana no es más que eso: escuchar a Dios y obedecer a Dios. El otro camino no se lo recomiendo, el escuchar a Dios y no obedecer a Dios. ¿Sí? Va a terminar mal. ¿Sí? Ahora, si usted escucha a Dios y obedece lo que Él le dice, el final realmente va a ser glorioso para su vida, para la iglesia, para la gloria de Dios. En esta noche yo quiero compartir con ustedes el desafío de terminar la tarea. Ayer aprendimos que hay una tarea que nos falta terminar como iglesia y como cristianos. Y la obra misionera es un desafío de fe. La obra misionera es un desafío en el cual Dios constantemente nos está desafiando a creerle. Jesús una vez le preguntó a una mujer: ¿crees que puedo hacer esto? Y en esta noche aquí hay muchos de nosotros que estamos orando, confiando y creyendo que Dios está queriendo hacer algo en este lugar. Que Dios está queriendo levantar personas de este lugar. Que Dios está queriendo levantar intercesores por la obra misionera. Que Dios está queriendo llamar a personas a salir al campo misionero. Que Dios está llamando a personas a decir: a partir de hoy voy a ofrendar para la obra misionera. Que Dios va a levantar personas de aquí en esta noche, mañana, que van a estar dispuestos a decir: Señor, acá están todas mis capacidades al servicio de terminar esta tarea. Nosotros creemos que Dios va a hacer algo en estas noches. Jesús le dijo a esa mujer: si crees, ¿se acuerdan? ¿Qué va a pasar? Verás la gloria de Dios. ¿Cuántos creen en esta noche que Dios va a hacer algo entre nosotros? O sea, usted vino a escuchar y se va a ir y va a mirar la tele cuando vuelva a su casa. ¿Cree que Dios va a hacer algo con nosotros como cristianos, como iglesia en este lugar? Como iglesia de Cristo representada en pastores que están en este lugar. Amén. Ahora sí, me asustaron. La obra misionera es una obra de fe. Por eso vamos a hablar del desafío de terminar la tarea. Evidentemente no es fácil, ¿sí? Si no, ya estaría terminada. Han pasado años de cristianos, de pastores, de iglesias, ¿sí? Y todavía la tarea no está terminada. Entonces quiere decir que tan fácil no es, que hay un desafío que hay que enfrentar, que tenemos que conocer cuál es el desafío y que tenemos que tomar las decisiones para ver si Dios en nuestra generación termina la tarea. Es un desafío que han enfrentado todos los cristianos, todos los pastores, todas las iglesias, y todavía no se terminó. O sea que estamos frente a algo prácticamente imposible, porque todavía no se ha logrado. Pero eso justamente es la obra misionera. Es creerle a Dios y caminar en fe en esa dirección. Le cuento algunos testimonios para que vea que esto es así cuando usted se mete de cabeza en la obra misionera. Y no me van a dejar mentir porque por acá hay personas que me han acompañado en esa experiencia.
Hace muchos años atrás yo estaba muy cómodo como gerente de una fábrica de insumos médicos, muy tranquilo haciendo mi trabajo pastoral en una iglesia. Y Dios dijo claramente, salí de ahí. ¿A dónde voy? Salí de ahí. Hay que hacer un trabajo en la obra misionera. Dejá esa gerencia, dejá ese pastorado y vamos a trabajar en capacitar y enviar misioneros. Tengo 3 hijas, Señor. Tengo que darle de comer, tengo una familia. Quedaría como un irresponsable. ¿Qué van a decir los pastores de mí? Salí de ahí, porque yo no puedo hacer nada en la obra misionera si no salí de ahí. Y yo dejé mi trabajo. Ahí empecé a ver que Dios es el Señor de la obra, porque para dar pasos Dios tiene que preparar todo antes. ¿Vos te imaginás diciéndole a una esposa tuya con 3 criaturas, voy a dejar mi trabajo? Lo mínimo que yo esperaba era un cachetazo. Le dije a mi señora, Dios me está diciendo que haga esto. Ok, mi hijo. Ok. Hermano, cuando vos empezás a caminar hacia entregar tu vida, a hacer lo que Dios quiere, Dios tiene cada cosa, cada pieza y la coloca en su lugar. Amén. Al tiempo entendimos que teníamos que empezar a abrir un centro misionero ahí en Tigre y fuimos con un machete en la mano que ni afilado estaba, porque para cortar un árbol le tuve que pegar 40 machetazos. Pero me acuerdo que ese día martes estaba en la isla y le dije al Señor, y acá hay una persona que no me va a dejar mentir, le dije al Señor, Señor, si en esta manzana que estaba llena de árboles de álamo de 12 metros de altura, si vos vas a hacer un centro acá, vos tenés que traer todo lo necesario, porque evidentemente conmigo, con un machete desafilado, no vamos a llegar a ningún lado. Pero mi parte era ir y empezar a trabajar. Así que ese martes empecé a cortar, creo que corté 2 árboles todo el día. Pero volví a mi casa y le dije, Señor, empezamos. Ahora te toca a vos. Y en 6 meses Dios trajo un muchacho como Eliseo de Paraguay para ayudarnos. Y trajo otro de Ecuador para ayudarnos. Y trajo a mi hermano de Brasil. Y me dijo, Tito, ¿qué estás haciendo? Estamos abriendo un centro. Y a los 2 días estaba ahí, sin que nadie le diga nada. ¿Quién está moviendo las piezas? Dije yo. El Señor de la obra mueve las piezas. En 6 meses Dios envió equipos de Estados Unidos a construir. Más de 300.000 pesos para los recursos para construir. Mandó personas que nos ayudaron. Me acuerdo que un día mi hermano me dice, che, nos olvidamos de la electricidad. Ah, cierto. Nos falta toda la parte eléctrica. Y me llama un tal Néstor Espiga de acá de Rosario y me dice, yo me encargo. Yo llevo los materiales, la mano de obra y en un fin de semana te haga toda la electricidad del centro. Hermano, cuando vos empezás a caminar por fe en la obra misionera, Dios te empieza a mostrar todo lo que Él puede hacer. Amén. Pero no lo vas a ver si no caminás. No lo vas a ver si no caminás. Hay una leyenda hebrea, es una leyenda, hebrea, que dice que cuando Moisés empezó a caminar por el mar, porque Dios le dice, caminá. En la Biblia le dice, avanza. ¿Sí? Venían los egipcios al galope atrás y dice, camina. Y dice la leyenda que Moisés empezó a caminar y el agua le llegó a los pies. Y nada. Entonces siguió caminando y el agua ya estaba en las rodillas. Y nada. Y siguió caminando y el agua estaba a la cintura. Y nada. Y siguió caminando y el agua ya estaba de cuello. Y entonces el mar se abrió. Hermano, es una leyenda, pero hay algo que es cierto. Hasta que vos no te metas hasta el cuello creyéndole a Dios, Dios no te va a mostrar lo que Él puede hacer. Porque Él quiere ver si tenés fe. Por eso le preguntó a la mujer, ¿vos creés que puedo hacer esto? Por eso los que estamos en misiones, por eso Juan, Flavia, Chirico, aquí Manuel,
Esther, Ismael, todos los que estamos en misiones, no podemos volver atrás. No podemos volver a vivir como vivíamos antes la vida cristiana. Hemos visto un Dios glorioso cuando avanzamos en la tarea misionera. ¿Por qué es fácil? No es fácil. Lloramos, sangramos, nos cansamos, pero no vamos a dejar de hacerla. Porque no hay nada más hermoso que hacer la obra misionera. Usted sabe que Dios Padre le dio una tarea a su Hijo, la más gloriosa que podía hacer. ¿Y sabe cuál fue? Ser el primer misionero. Que sigan viniendo los problemas, que sigan viniendo las ganas de llorar, que siga viniendo el desaliento. Los que estamos en misiones, como Esther, Juan, Flavia y muchos misioneros en el mundo, estamos en la obra a cadena perpetua. Y elegimos estar ahí. Y no vamos a salir de ese lugar. Porque no hay nada más glorioso que ver a Dios obrar por aquellas personas que aún todavía nunca han escuchado el Evangelio de Jesús. Por eso es que la obra misionera es un desafío. Por eso la obra misionera nos traspasa. Por eso la obra misionera muchas veces nos da ganas de salir corriendo. Por eso en esta noche tenemos que hablar del desafío de terminar la tarea. El desafío de terminar la tarea, en esta noche yo quiero explicarlo por lo menos de 4 maneras. En primer lugar, definir qué es misiones. Porque hablamos de misiones, nombramos misiones, usamos la palabra misiones y a veces no llegamos a entender qué realmente significa hacer misiones, qué es hacer misiones y qué no es hacer misiones. Por eso queremos definirlo para que usted lo tenga claro. Queremos saber qué se necesita para terminar la tarea, para ver si nosotros nos animamos a tener esas actitudes en nuestra vida y empezar a implementarlas en acciones todos los días para que la obra misionera se haga. Pues la obra misionera no se hace solamente en un congreso de 3 días donde nos ponemos contentos, nos emocionamos y después volvemos a nuestra rutina diaria. No, volvemos a tener una mayor responsabilidad sobre la obra misionera. Volvemos con más herramientas para la obra misionera. Volvemos con más conciencia de la obra misionera. Yo no sabía que Esther estaba ahí, ahora lo sé. Ahora puedo orar, ahora puedo ayudar, ahora puedo decirle a los candidatos, miren que acá hay una mujer que está trabajando en 3 países a la vez y vos no te animás a salir de tu iglesia. Cada vez que uno viene a un congreso misionero se puede llevar todas las herramientas para que la obra misionera crezca, avance y estemos más cerca de terminarla. Vamos a ver cuál es la razón principal por la cual no se termina la tarea. Y finalmente vamos a ver los 2 obstáculos más importantes que enfrentamos como iglesia si queremos terminar la tarea. Y olvídate de Satanás. Satanás no es el mayor problema de la obra misionera. El tema está en nosotros. El tema está en la iglesia. Satanás es un rival derrotado. Recién cantamos de la sangre de Jesús. Satanás no puede tocar lo que Dios quiere hacer. Satanás no puede detener lo que Dios quiere hacer. Por eso Satanás no es nuestro enemigo principal. Vamos a ver cuáles son los obstáculos que enfrentamos. Y finalmente quiero terminar esta noche haciendo una invitación a cristianos e iglesias, simplemente leyendo un pasaje de la Biblia. No es una invitación personal mía, es una invitación del Señor Jesucristo a cristianos y a iglesias a través de su palabra. Vamos a meternos en esto. Si todo es misión, nada es misión. Si no definimos qué realmente es misión y qué no es misión, entonces decimos cualquier cosa que estamos haciendo es misión. Y esto está un poco de moda, lamentablemente. No es así, hermanos. No todo es hacer misión. Por eso necesitamos entender qué es misión. Usted dirá, esta frase es nueva. No, esta frase es de 1927. La dijo un misionero cuando empezó a ver que la gente hablaba de misión
decía de misión, decía que era misionero, todos somos misioneros. Sí, está todo muy lindo, parece que todos somos misioneros. Pero cuando empezamos a entender qué es misión, nos damos cuenta de que todos estamos en la obra misionera, pero no todos somos misioneros. Y es bueno ponerle realidad a las cosas, saber cuál es mi lugar en el cuerpo realmente. Que yo no me acueste diciendo, sí, yo también soy misionero, cuando no lo soy. Porque eso no habla de una tarea seria. La obra misionera tiene misioneros y la obra misionera necesita de un montón de gente que apoye a los misioneros. Cada uno, como dice la Biblia, ¿dónde Dios nos puso? Donde Él quiso. Donde Él quiso, Dios puso a cada miembro en su cuerpo. Entonces, ¿qué es misión? Misiones significa por lo menos 4 cosas. Renuncia, una persona que renuncia a su familia, a su trabajo, a la comodidad, a la iglesia, a la contención, a sus amigos. Renuncia a un montón de cosas. Podríamos hacer una lista de 20 cosas a las que renuncia un misionero. Viaja a otro lugar. ¿Por qué? Porque está buscando a los perdidos. No están donde él está. Donde él está ya hay una iglesia. Entonces ahí no hay un pueblo no alcanzado, ahí hay un pueblo alcanzado. Él tiene que viajar a otro lugar donde hay gente que no está alcanzada. Tercero, se encarna en ese lugar. Se encarna. ¿Qué quiere decir encarnarse? Que va y vive en ese lugar. ¿Para qué vive en ese lugar? Para entender al otro, para ver cómo vive, para ser como él, para realmente poder ganarlo para Cristo. No lo puede ganar en un viaje de corto plazo. ¿Sí? No puede. Por eso va y se encarna en ese lugar y pone el cuerpo en ese lugar y si es necesario muere en ese lugar. Cuarto, se queda en ese lugar hasta que planta una iglesia. Y voy a aclarar bíblicamente algo que alguien preguntó y dijo, ¿por qué? ¿Cómo hacemos para en el mundo musulmán armar un templo, poner unas luces? No, olvídate, esa iglesia no la va a armar nunca en el mundo musulmán. Lo que vas a armar en el mundo musulmán es el verdadero concepto de la iglesia, que en la Biblia está simplificado en el pasaje que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿quién está ahí? Jesús. Jesús si está con su presencia, está con su poder y está con su propósito. ¿Usted necesita algo más para saber que ahí hay una iglesia? ¿Tiene que ponerle techo? ¿Necesita silla? ¿Necesita una máquina? Ahí está la iglesia. Por eso la iglesia de Cristo hoy está en cárceles de China, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre y con la comida que le dan los guardias toman la cena del Señor. Ahí está la iglesia de Cristo. Y está en cada lugar donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Esa iglesia es la que los misioneros plantan. Por eso no espere el cartel de la denominación puesto ahí arriba. ¿Está? Lo único que usted tiene que esperar de un misionero es que él pueda hacer discípulos en ese lugar. Y esos discípulos se puedan congregar en cualquier lado, abajo un árbol si es necesario. Ahí está la iglesia del Señor Jesús. Si esto es misiones, y ahora lo voy a completar, pero quiero que vean el mapa completo. Si esto es misiones, si esto es un misionero realmente, uno dice, no, pero ¿y lo otro que yo hacía? Entonces, ¿qué es? Yo pensé que cuando iba a evangelizar un lugar estaba haciendo misiones, cuando hacía discípulo un fin de semana estaba haciendo misiones. Todas esas cosas son medios para apoyar y desarrollar la misión. Por eso Pablo no va a un lugar y evangeliza solamente. Por eso no va Pablo a un lugar y solo hace discípulos. ¿Qué hace Pablo? Va a un lugar, evangeliza, hace discípulos y planta la iglesia. Cuando la planta, terminó mi trabajo de misionero, me voy a otro lado. No antes. Ahora, todos nosotros podemos ayudar en evangelismo, en predicación, en discipulado, en formación de líderes, en grupos pequeños, en acción social, en traducción bíblica, en emprendimientos, en negocios, construcciones, eventos, profesiones al servicio de la misión, viajes de corto plazo. Todo eso apoya y son medios para desarrollar la misión. Pero si yo me tomo un fin de semana para ir a un pueblo
y durante 2 días predico el Evangelio y vuelvo a mi iglesia y le digo, hermano, soy un misionero, disculpame, pero le estás errando fiel. No llegás ni a entender lo que significa renunciar a todo. No sabés lo que significa viajar a otro lugar. No sabés lo que significa encarnarse en un pueblo. Y no estás plantando la iglesia en ningún lado. Por eso cada uno tiene que empezar a revisar lo que está haciendo en la misión, para que cada cosa que hagamos realmente esté ayudando a la plantación de la iglesia de Cristo en cada lugar donde estamos colaborando con la misión. La misión también tiene áreas. Entonces, si Dios no te llamó a ser un misionero, si no nos da el cuero para renunciar, viajar, encarnarnos y plantar una iglesia, porque Dios no nos dio esa capacidad, entonces colaborá y trabajá en la obra misionera. Metete a interceder. Está el área de la oración y la intercesión. Está el área de la movilización. Está el área de la capacitación. Hay que capacitar a los que van a salir. Está el área del envío. Necesitamos gente que ayude en la logística para enviar los misioneros. Necesitamos gente que cuide a los misioneros. Se dice que por cada misionero que sale necesitamos 50 atrás que estén apoyando. Tal vez ese es nuestro lugar en la obra misionera. Lo importante es que cada uno se empiece a ubicar. Y finalmente el propósito de la misión. ¿Cuál es? El propósito de la misión es plantar iglesias donde no hay iglesias. Ahora lo voy a aclarar más. Pero el otro día me encontré en un café con una persona y me dice, acabo de venir del misionero a Salta. Digo, hay 300 iglesias en Salta. Digo, ¿querés que te pase un par de lugares? A ver, si Dios te llamó a Salta, listo, ya terminó la discusión, no hablamos nada más, vos seguís tu obediencia. Ahora, misionero a Salta. Salta es un lugar que tiene 300 iglesias. ¿Por qué no va a un pueblito? Andá a Pampichuela, que no tiene iglesia. Andá a La Ciénaga, allá al límite con Bolivia, que no tiene iglesia. ¿Querés ser misionero realmente? Andá a un lugar donde se necesite predicar el Evangelio, donde la gente nunca lo escuchó. Acá lo que estás haciendo es preparando una comida nueva a la 301, porque ya hay 300 menús en la ciudad, y vos le querés preparar a la 301 cuando hay gente allá que nunca comió ni pan. ¿Se dan cuenta que si nosotros no empezamos a hacer la misión en serio, no vamos a terminar nunca con la tarea? Terminar la tarea es identificar dónde no hay iglesia y mover todos los recursos que podamos hacia esos lugares. Entonces ahí sí estaremos terminando la tarea. Si misiones significa estas 4 cosas, y vos dirás, está linda, Tito, la idea, me gusta, debe ser tu idea, no estoy de acuerdo. Yo les digo simplemente una cosa, los 2 misioneros más famosos que yo conozco son Jesús y Pablo. ¿Sí? Y Jesús renunció. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino aquí a ser obediente, a muerte y muerte de cruz. Viajó y vino donde no estaba la iglesia de Cristo. Se encarnó acá, no hizo un viaje de corto plazo. Se encarnó acá 33 años y cuando terminó de plantar su iglesia se fue. Primer modelo. Segundo modelo, el apóstol Pablo, que para mí es el hombre que mejor entendió la mente de Dios. Por algo Dios le dio para escribir la mitad del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el modelo de Pablo? Renuncia a todo lo que tenía. Viaja a cada ciudad. Se encarna, se queda el tiempo necesario en esa ciudad. Y cuando planta la iglesia recién se va. Quiere decir que los modelos de Jesús y Pablo muestran claramente que la obra misionera es una obra que requiere tiempo. Es una obra de largo plazo, es una obra que requiere seriedad, es una obra de gente no que se emociona y ofrenda 15 días. Es un trabajo para gente que ora, ofrenda, trabaja, apoya, acompaña, de aquí a que el Señor venga. Eso es hacer obra misionera. Ahora, entendamos más la misión. 2 imágenes para entender bien la misión. ¿Qué es la misión? Perdidos que se están muriendo. La iglesia que ya está salva ahí en el bote de abajo, ya están salvados.
Podrían agarrar el bote e irse para el otro lado. Pero ¿qué hace la Iglesia de Cristo? Mira los que se están perdiendo. Se enfoca en los que se están perdiendo. Trabaja por los que se están perdiendo. En vez de decir, ya estoy salvo, rememos para el otro lado. ¿Por qué no terminamos la tarea? Porque hay muchas iglesias remando para el otro lado. Los perdidos están allá y reman para acá. ¿Cómo se termina de salvar a toda la gente que está ahí en el agua pidiendo a grito pelado, vengan y ayúdenme y sálvenme? Se necesita que esas personas del bote tengan una actitud especial, estén dispuestas a querer arriesgarse, a arriesgar su seguridad, su comodidad y aún la salvación que han ganado hasta ese momento. ¿Para qué? Para alcanzar a otros que todavía no son salvos. Otra imagen de la iglesia, un incendio donde personas están muriendo. ¿Y qué se necesita en un incendio? Podríamos hablar de un montón de cosas, ¿no es cierto? Ahí están los perdidos. Aquí está la iglesia, que está en la actitud de querer alcanzarlos. Ahora, solamente los van a alcanzar si empiezan a tener actitudes correctas. Si no, no van a salvar a la gente que está muriendo. Y por lo menos se necesitan urgencia, enfoque, unidad y compromiso. Mínimo, para que esa gente sea salva. Y la iglesia tiene que implementar estas cosas. En primer lugar, urgencia. Lo voy a pensar, pastor, estuvo lindo el mensaje. Te agarraría del cuello. El evangelio solo es buena noticia si llega a tiempo. No es buena noticia si vas a mandar un misionero dentro de 5 años. Dentro de 5 años mucha gente en Guinea-Bissau murió, en Filipinas murió, en Haití murió. No te pongas a hacer reuniones de comisiones. Haz lo que quieras, pero Dios te va a reclamar urgencia. La Biblia dice claramente, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Y vos sabés lo que requiere diligencia. Y Dios sabe lo que requiere diligencia. Por eso necesitamos urgencia en la tarea misionera. Empezar a hacer lo más rápido posible lo que tenemos que hacer. Enfoque. Una de las cosas que esta noche quiero dejar bien claras para todos es que Dios nos ha bendecido con candidatos en cada una de las iglesias de Latinoamérica. Hay candidatos en todas las iglesias. Algunos de ustedes dirán, no, en la mía no conozco ninguno. Déjame ir a predicar un día, va a ver si no hay. Dejalo que vaya Carlos a tu iglesia a hablar de llamado misionero, a ver si no hay. Después, si no hay, estamos a mano. ¿Sí? Porque decir que no hay es decir que Dios no está llamando. Y si Dios está preocupado por los perdidos, quiere decir que Él está llamando. Desde que llamó a Abraham hasta hoy sigue llamando. Entonces hay candidatos. ¿Hay iglesias? Sí, miles de iglesias en el mundo. ¿Hay recursos? Sí, miles de recursos en el mundo cristiano. Para hacer lo que se te ocurra. Pero ¿qué es lo que pasa? Los candidatos están viendo cómo hacen. Las iglesias están remando para el otro lado. Los recursos, vos sabés dónde van a parar. Y la misión no avanza. Entonces necesitamos enfoque. ¿Qué quiere decir? Que los candidatos puedan saber que hay una dirección para ellos. Por eso damos gloria a Dios de que hoy hay más de 20 centros de capacitación misionera en Argentina y afuera muchos más. Si querés ir a uno me decís y te doy una lista de 20 lugares donde podés ir a prepararte. Los candidatos sabiendo que tienen una ruta hoy para prepararse y salir al campo misionero. Las iglesias enfocadas en la misión, entendiendo que esa es la tarea a la que Dios los ha llamado y tienen que terminar. Y los recursos puestos al servicio
de la misión. Con esto, la misión es posible y nosotros podemos ver un avance significativo en la misión si podemos alinear estas tres cosas en la dirección correcta. Y finalmente, unidad. Vos sabés que si acá tendríamos que decidir cómo vamos a evacuar este lugar si hay un incendio. No sé si tiene algún plan ya, pastor, usted, pero si haríamos una asamblea para ver cómo evacuamos este lugar en un incendio, lo más probable es que no lleguemos a ninguna conclusión, no podríamos discutir, ¿no? Uno diría, no, salimos por allá, no, el otro por acá, no, el otro. Como toda asamblea, ¿no? Claro, charlamos mucho y no hacemos nada. ¿Sí? Ahora, usted sabe una cosa, se llega a prender fuego una tela de esa y ustedes, nosotros, juntos acá, ¿sabe cómo nos ponemos de acuerdo rápido? Así, en 2 segundos nos ponemos, vos para allá, vos para acá, salir para acá, para acá. Unidad es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no la tenemos? Porque no hay sentido de urgencia. Entonces no nos unimos. Jesús en Juan 17, 18 al 21 habla de unidad. No lo voy a leer para no hacer largo, si usted conoce Juan 17. Unidad para que el mundo crea. Envío, como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Sí. Y tienen que hacerlo en unidad. ¿Para qué en unidad? Para que el mundo crea. ¿Sabe qué significa ese micro ahí? Significa el tremendo potencial que tiene la obra misionera argentina para enviar no 1000 como calculamos que hay ahora, 5000 misioneros al campo. Eso es lo que los cráneos de misiones calculan que como mínimo la Iglesia Argentina tendría que estar mandando. ¿Sí? ¿Y sabe lo que está pasando? Que hay uno que empuja, ¿viste? Y no lo mueve. Y viene Carlos, ¿me da una mano? ¿Sí? Y somos 2 y empujamos. Pero hay que seguir orando. Y hay que seguir invitando. Y hay que seguir sumando gente. Porque ¿sabes qué va a pasar? Que un día le vamos a decir a alguien, vení. Y ese va a empujar. Y vamos a empujar juntos. Y ese micro se va a mover. Y la Iglesia Argentina se va a despertar. Y los misioneros van a empezar a salir. Y vamos a terminar la tarea. Yo trabajo para eso cada día. Y me levanto con esa esperanza cada día. Y empujo. Con lo que Dios me ha dado. El omnipotente es Él. Pero con lo que Dios te dio a vos, empuja. 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 Porque el día que ese micro se mueva, miles van a ser bendecidos. Miles van a escuchar el Evangelio. Miles de pueblos van a ser alcanzados. Nosotros vamos a tener el orgullo, la alegría, la felicidad de poder decir, yo fui uno de los que empujé ese micro. Unidad en la misión. Compromiso. Hablarle a un bombero de compromiso. Compromiso es poner el cuerpo. Hablar de misiones. Mañana termina esto, ¿sí? No vamos a molestar mucho más. ¿Sí? Mañana a la noche termina. Ahora, si vos salís de acá sin ningún compromiso hecho, ¿qué partido había hoy? ¿Había algún partido bueno? ¿Mañana hay partido bueno? Si no vas a tomar ningún compromiso, anda a ver el partido mañana. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo acá si no vas a comprometerte con la misión. Podés salir de acá con el compromiso de orar. Ahí tenés una tarjeta. Ya esta noche podés empezar. Podés salir de acá con el compromiso de colaborar con las capacidades que vos tengas para ayudar a la obra misionera. Podés salir de acá con el compromiso de ofrendar. ¿Cuánto puedo ofrendar a partir de hoy para la obra misionera? Podés salir de acá con el compromiso de movilizar. Voy a ir a mi iglesia
y voy a enseñar todo esto que aprendí, voy a empezar a orar, voy a formar un grupo de oración en mi iglesia, voy a decirle al pastor que haga algo. Pero si salís de este lugar sin compromiso, espero que tengas las respuestas listas para darle al Señor el día que estés con Él. El primero que le puso el cuerpo a la obra misionera fue el Señor Jesús. Poner el cuerpo significa que yo pongo lo que soy, lo que tengo y lo que puedo para que la obra avance. Y para terminar la tarea, cada uno de nosotros debe asumir un compromiso. Cada uno tiene que llegar al cielo y poder decir: Señor, hice todo lo que podía. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? ¿Con quién se enojó Jesús? Con el que escondió. El que escondió. Podía hacer algo, pero lo escondió. ¿Y con quién Jesús se puso feliz? Con aquel que negoció. ¿Sí? Hablamos de negocio y nos viene la palabra plata a la cabeza, pero negocio quiere decir otra cosa. ¿Qué quiere decir negocio? Negar el ocio. ¿Qué es el ocio? No hacer nada. Entonces, ¿qué es negociar en la palabra de los talentos? Es simplemente hacer algo. Hacer algo. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de acá? En tu vida, en tu iglesia, en tu célula, en tu ciudad. ¿Qué vas a hacer por la obra misionera? Asumí compromisos y salí de este lugar a vivir una vida diferente. Y Dios te va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. La razón principal de no haber terminado la tarea es que no hemos tomado conciencia que la evangelización del mundo, y especialmente aquellos que no han sido alcanzados, son la prioridad en el corazón de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque claramente la Biblia enseña y muestra que Jesús se tomó todo el tiempo, todos los días después de resucitar, para enfocar y concientizar a su iglesia sobre esta tarea que había que terminar. Por eso Jesús se quedó. Por eso no es que resucitó y se fue. Había algo clave en el plan de evangelización que Jesús tenía que hacer antes de irse. ¿Y en qué lo vemos esto? En lo que habló, enseñó y hizo esos 40 días que estuvo con sus discípulos. ¿Cuál fue el tema que llenó su mente y su corazón en esos días? La Biblia nos dice claramente que lo primero que hizo fue hablar de la evangelización del mundo. Y ahí aparece Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hagan discípulos a todas las naciones. Lucas 24, el plan divino de salvación para la humanidad. Con Jesús diciendo: yo ya hice toda mi parte, ya nací, ya viví, ya morí, ya resucité, ya ascendí. Ahora viene la parte de ustedes en el plan de salvación. Ustedes tienen que predicar, hacer discípulos, bautizar, enseñar. ¿Dónde? La Biblia lo dice claramente: en todas las naciones. Cada tanto reviso mi Biblia. Digo, ¿me vendieron otra Biblia aquí? ¿No se lee todas las naciones en cada pasaje de la Gran Comisión? ¿Y entonces por qué estamos en nuestras ciudades? Lo último que dijo antes de irse, Hechos 1:8, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. 40 días hablando de esta tarea. Lo primero que dijo es que había que hacer esta tarea. Lo último que dijo es que teníamos que terminar esta tarea. Y por si nos falta algo para redondear argumentos acerca de que esto es lo que Dios espera, aparece el apóstol Pablo, que evidentemente tiene en la Biblia y en la historia de la obra misionera un lugar preponderante porque interpretó el sentir del corazón de Dios. Y lo que Pablo dice es: mi propósito, mi esfuerzo ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido. Eso es hacer obra misionera. Amén.
Cuando nosotros miramos tantos hechos de la palabra de Dios, nos preguntamos por qué todavía no estamos haciendo esta tarea. Fíjate algunos hechos que demuestran que todavía no tomamos la conciencia necesaria de lo que tenemos que hacer. ¿Con quién trabajan nuestros misioneros? El 74% de los misioneros trabajan en lugares donde hay cristianos. Cuando usted conoce misioneros como los conoció hoy, que están trabajando con personas donde el Evangelio todavía no ha llegado, está frente a personas especiales. Vaya, tóquelo, fíjense si es de verdad. Por eso es un privilegio lo que usted escuchó hoy. Porque son personas que se han movido a lugares donde el Evangelio no ha llegado y están encarnados ahí para llevar el Evangelio en ese lugar. Es un lujo haberlos tenido aquí. Gracias, Señor, por traerlos. Otro hecho que demuestra que no tomamos conciencia es en qué invertimos el dinero de los cristianos y de las iglesias. El 87% de los dineros de los cristianos, ¿sabe dónde va? A los cristianos. A los cristianos. Se calcula que el 1% del dinero de los cristianos va a los no alcanzados. Imagínense la cantidad de recursos que tiene la iglesia para capacitar y enviar misioneros. Se utilizaría por lo menos una parte de todo ese dinero que invierte en sí misma la iglesia y lo empieza a utilizar en aquellos que nunca escucharon. Hace unos años atrás, un pastor que inspiró la vida de mi papá tomó la decisión en su iglesia de que a partir de ese momento su iglesia iba a empezar a subsistir con el 20% del presupuesto. Y el 80% del presupuesto lo iba a dar a la obra misionera. Y usted dirá, ¿se fundió la iglesia? Esa iglesia es una de las iglesias más grandes de Canadá. Llegó a sostener ella sola 500 misioneros a los pueblos no alcanzados. ¿Por qué? Porque simplemente Dios es fiel, hermano. Y si usted no ve su iglesia crecer y su iglesia avanzar, es porque tiene que redireccionar el barco hacia el lugar correcto. Dios tiene todos los recursos disponibles para la obra misionera en la medida que las personas estén dispuestas a colocarlo en el lugar correcto. Estábamos tomando unos mates con mi padre hace unos años ahí en la isla y nos había visitado un pastor. Y este pastor le dijo a papá: pastor, tenemos que orar para que Dios mande los recursos a la iglesia para la obra misionera. Y papá, que cuando está iluminado es bastante fresco y directo, le dijo: Dios ya lo mandó. ¡Aleluya!, dijo el otro. ¿Dónde está? En los bolsillos de los cristianos. Por lo que tenemos que orar es para que los cristianos quieran meter la mano en el bolsillo y usarlo en la obra misionera. Es tan fácil y es tan difícil. Recursos humanos de la iglesia. El 90% de los recursos humanos de una iglesia, ¿sabe para quién trabajan? Para la iglesia. O sea que la iglesia se va transformando en un organismo que vive para él. Usa a las personas para él, el dinero para él, los recursos para él. No le voy a preguntar cómo se llama a alguien que usa todo para sí mismo, porque ustedes ya se pondrían a la defensiva, pero usted sabe cómo se llama, ¿no? El 1% de los recursos humanos de la iglesia se utiliza en los pueblos no alcanzados. ¿Dios ha provisto lo necesario a la iglesia para esta tarea? Miren, cristianos en el mundo, 2.400 millones. Vamos a suponer que por una gracia de Dios cada uno está dispuesto a dar $1. ¿Está dispuesto a dar uno? ¿$1 puede ser? ¿Estás dispuesto a ofrendar $1 para la obra misionera? Quiere decir que tendríamos 2.400 millones de dólares por mes para la obra misionera.
iglesias. 4.800.000 iglesias. Fíjese, quiere decir que tenemos 400.000 cristianos, 400.000 dólares y 800 iglesias para cada una de las 6.000 etnias alcanzadas que falta alcanzar. ¿Alcanza? Sobra, ¿no? Listo, vamos. ¿Qué? La hermana está profetizando. ¿Por qué habiendo tantos cristianos, iglesias y recursos, la tarea no se ha terminado? Porque hay obstáculos que vencer, evidentemente. Y no son fáciles de vencer. ¿Usted está listo para escuchar cuáles son? ¿Tiene el corazón abierto? ¿Está seguro? El primer obstáculo a vencer es cuál es tu visión como cristiano. ¿Qué estás mirando? ¿Te estás mirando a vos? Tu vida, tu trabajo, tu familia, tus cosas. Vos sos el centro. Ahí está tu mirada. Jesús le dijo a sus discípulos: niéguense a sí mismos, tomen la cruz. La semilla tiene que morir. Se cansó Jesús de hablar de esto. ¿Por qué? Porque tenemos un tema con esto. Si los cristianos simplemente estuvieran mirando a los perdidos, tiempo, recursos, personas, pero no están mirando para ese lado. Muchos se están mirando a sí mismos. El segundo valor de un cristiano es amar al prójimo, como te amás a vos mismo. Mirá que Jesús te respeta. No, amate, está todo bien con que vos te ames. O sea, poner un límite también. ¿Sí? Porque va toda la plata para vos, todo el tiempo para vos, toda tu capacidad para vos, todo lo usás para vos. ¿Qué queda para la misión? Otra visión de muchas personas es mi iglesia. Y ahí está su mirada. Y cree que con colocar todo ahí, ya entonces la tarea se va a realizar. Entonces el centro de nuestra vida es mi iglesia. Se supone que ahí está Dios, ahí alabamos, ahí ofrendamos. Esa es la mirada que yo quiero. A mí, en mi iglesia ya estoy con Dios, soy salvo. ¿Qué más? ¿Qué? ¿No está bien? ¿No es esa la mirada? No. Primer valor de un cristiano: amar a Dios. Segundo, amar a la iglesia. No. ¿Quieren que leamos la Biblia? ¿Cuál es el segundo valor de un cristiano? Amar a las personas. ¿Querés estar en la iglesia? Gloria a Dios. ¿Querés trabajar en la iglesia? Gloria a Dios. Pero el segundo valor de un cristiano es que toma todo lo que es capacidades, tiempo, esfuerzo, dinero, recursos que tiene y los coloca para amar a las personas. Y si vos hoy podés amar a una persona y yo te digo que él come todos los días y él, que está allá en el fondo, no comió nunca, ¿a dónde pones tus cosas? Ni lo pensás. ¿Cuál es la mirada que Jesús quiere? El mundo. El mundo perdido. Por eso la palabra mundo está en cada uno de los versículos de la Gran Comisión. Por eso Jesús dice: alcen la mirada, ¿sí? Y miren los campos. El campo es el mundo. Y si hubiera cristianos que están con esa mirada colocada, ahí iría el tiempo, ahí irían las capacidades, ahí irían los recursos, ahí irían la vida, los llamados, y sobrarían obreros. Y ya no estaríamos acá porque hubiéramos terminado la tarea y nos hubiéramos ido con el Señor. Segundo obstáculo que tenemos que vencer. Hechos 1:6. ¿Se lo acuerdan? Lo leemos. Lo leemos. Hechos 1:6.
Lo leemos para que usted vea que esto no es algo que nos pasa a nosotros, que esto es algo que viene de la época de Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿En quién están pensando estas personas? En ellos. ¿Cuál es el remedio que Jesús le da? Ahora lo tengo que decir porque por ahí algunos no entienden. Una persona que está pensando primero en sí mismo es una persona egoísta. ¿Sí? ¿Y cuál es el remedio que Jesús le da a un egoísta? La misión. Es tan mala la pregunta que Jesús no la contesta. Le dice: el Padre sabe lo que va a hacer. Ustedes saben lo que tienen que hacer porque tienen un problema, ¿eh? Tienen un pepino más grande que una casa. Y lo tienen, ¿saben dónde? No afuera, ¿eh? No en Satanás, ¿eh? Acá lo tienen. ¿Saben cómo lo tienen que resolver? El Espíritu Santo les va a dar poder y vayan y sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿Sabes por qué la misión también es importante para tu vida y para tu iglesia? Porque es el remedio al egoísmo. El egoísmo nunca se satisface, siempre quiere más. ¿Sí? ¿Cuándo arreglamos estas mesitas? ¿Y cuándo ponemos otro más lindo? ¿Y cuándo arreglamos? El egoísmo siempre quiere más, no para. Y la única respuesta al egoísmo que Jesús le dio a sus discípulos 2 segundos antes de irse fue: hagan la misión. Si vos te dedicás a la misión, no vas a ser un egoísta. Tu vida va a estar centrada en lo que Dios quiere. Yo te voy a bendecir. Haré de ti y tú serás. El egoísmo de los cristianos es lo único que está frenando el avance de la obra misionera en la actualidad. Y el último obstáculo a vencer está en Hechos 8:1. Este pasaje era para individuos, discípulos que estaban pensando más en ellos que en la misión que Jesús ya les había dicho que tenían que realizar. Y en Hechos 8 tenemos un problema de iglesia, no de individuos, de iglesia. Dice: y Saulo consentía con su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. El otro enemigo que tenemos que superar es que la iglesia está pensando más en sí misma que en los perdidos. ¿Dónde estaba el liderazgo de la iglesia? En Jerusalén. ¿Dónde estaban trabajando? En su ciudad. ¿Estaban mirando más allá? No. ¿Había pasado tiempo? Sí. ¿Estaban obedeciendo? No. ¿Y qué hizo Dios? De un plumazo desparramó toda su iglesia para que su iglesia haga a los empujones lo que no quería hacer en obediencia. Mientras la iglesia se siga mirando a sí misma y pensando solo en su cuerpo, en su ciudad, no va a poder ser parte de la obra misionera que Dios quiere realizar en esta tierra. Dios busca personas con sentido de urgencia en esta noche, que se enfoquen en alcanzar pueblos no alcanzados, etnias no alcanzadas, listas para trabajar en unidad con otros. Si te unís con otros cristianos, otros pastores, otras iglesias, vas a poder empujar ese micro y mover la obra misionera de una manera que nunca lo vas a poder hacer solo. Y dispuestas a un compromiso total. Terminamos con una invitación de Dios a cristianos y a iglesias. En Apocalipsis capítulo 3, Dios habla a la iglesia. Nosotros usamos este pasaje siempre con los
no convertidos. Apocalipsis 3:20. Y se lo damos a los incrédulos. Le decimos, Jesús está a tu puerta, está llamando, y si vos abrís, va a entrar en tu corazón. Y usted dirá, está por decir una herejía este muchacho. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Primero, este pasaje no es para no cristianos. Dios le está hablando a la iglesia. A la iglesia. Y la invitación es esta. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando escucho de iglesias que están bien, me viene este pasaje. Tenemos muchas cosas. Dios nos ha enriquecido. No tenemos necesidad de nada. Esa es la mirada de la iglesia. Y la mirada de Dios es otra. La mirada de Dios es, yo te veo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y acá viene la clave de este pasaje. Y unge tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio, iglesia. ¿Para qué? Para que veas. Si Jesús le dice a la iglesia que tiene que poner colirio en sus ojos para ver, es porque la iglesia no está viendo lo que tiene que ver. Hay gente que se está perdiendo y la iglesia no lo ve. Hay pueblos que se mueren sin Dios y la iglesia no lo ve. Y Jesús invita, anda a tu botiquín, abrí la puerta, buscá colirio, ponelo en tus ojos para que veas lo que tenés que ver.